Buenas tardes, alumnos, con todos. Muy bien, vamos a dar inicio al seminario de día, Historia Clínica Ginecológica. Pueden compartir la pantalla, alumnos. Buenas tardes, doctor. Sí, ahora mismo. Aquí se ve la pantalla. ¿El resto de alumnos ve la pantalla? ¿No tienen problemas? ¿Todo bien? Sí, doctor, sí se ve. Buenas tardes. ¿Se ve? Ya, excelente, entonces. Vamos a dar inicio al seminario, doctores. Hoy día sí enfocado a la historia clínica de tipo ginecológico, ¿no? Generalmente lo que han estado viendo ustedes en todos estos meses es relacionado con la parte obstétrica, pero la otra parte, la parte ginecológica. Entonces, lo que se busca hoy día, el kit del seminario, es ver cómo se debe hacer una historia clínica ginecológica y hacer una especie de auditoría en historia clínica que viene a continuación, ¿no? Entonces, y si es verdad que se aplica esto, ¿no? Pues resulta bonito a veces, ¿no? Se tiene que hacer esto está bien, a veces dirigido, porque la ginecología es una especialidad que tiene sus divisiones, o sea, sus especialidades. La ginecología oncológica, la ginecología de la medicina reproductiva, la ginecología netamente laparoscópica, la ginecología de piso pélvico, uroginecología. Y es tipo el estilo, ¿no? O sea, entonces es importante enfocarlo de acuerdo también a veces a las subespecialidades, pero lo van a ver ustedes como rotan en los distintos hospitales y van a dar cuenta, pues, lo que se pone en este seminario con la auditoría del caso clínico y si es verdad lo que se está aplicando en las historias clínicas, en la parte de ginecología, en las distintas rotaciones prácticas del hospital. Muy bien, pueden empezar, doctores, cuando ustedes deseen. Buenos días, doctor y compañeros. Hoy vamos a exponer lo que es la historia clínica semiológica ginecológica. Bueno, comenzando con la historia clínica, definirla es un documento privado con características legales, éticas, docentes, estadísticas, médicas o clínicas, que normalmente se caracteriza por ser oportuna, con letra legible, fidedigna, completa, no puede ser alterada y tiene que ser objetiva. Los datos deben ser tomados obviamente de forma lógica, ordenada y secuencial. La historia clínica ginecológica primero comienza por partes, ¿no? Comenzando por la anamnesis, luego por los exámenes de aparatos y sistemas relacionados con la ginecología. En sí, en este apartado tenemos que hacer el examen físico general, después pasamos al examen ginecológico propiamente dicho, posteriormente hacemos los exámenes auxiliares, damos los diagnósticos presuntivos y el plan terapéutico. Dentro de la anamnesis, comenzamos con la afiliación. La edad es algo muy importante que rescatar en los pacientes, ya que esto también se caracteriza por algunas enfermedades específicas. Por ejemplo, en la infancia podemos relacionarlo más al malestar del paciente con anomalías congénitas. En la pubertad hay que ver lo que es la menarquia. Si es que es un promedio, se da el promedio de 12 a 13 años y es precoz si es menor a 9 años. En el adulto, infecciones genitales como también itus, cistitis, vulvogenitis, ETS, infertilidad. En mayores de 50 años, procesos atróficos, vulvares, prolapsos, tumores benignos o malignos. También es importante el estado civil, el grado de instrucción, la raza, ya que también se mencionaban que la grasa negra, por ejemplo, tenía predominancia en tener cáncer uterino, la ocupación, que requieran tal vez hay un mayor esfuerzo o muy poco esfuerzo que sea muy sedentario como las tareas administrativas y mucho esfuerzo como las tareas del campo, la religión, el lugar de fecha de nacimiento, la persona responsable y el tipo de entrevista, si es que es directo o indirecto. Después, en la enfermedad actual, se debe tener también una secuencia lógica a partir de fechas.
detallar en estos los signos y síntomas ginecológicos obtenidos de la paciente, y es importante describir la sintomatología tal como nos manifiesta la paciente. Acá se debe investigar el tiempo de la enfermedad, la forma en que inicia la enfermedad o el signo y síntoma específico, el curso y los detalles desde el inicio hasta la fecha. Existen varios motivos de consulta, eh, entre ellos los más resaltantes que suelen llegar los pacientes son por dolor pélvico normalmente, tumor o sensación de bulto, flujo vaginal, sangrado vaginal y prurito. Dentro de los tipos de dolor, el dolor se irá hablando un poquito más adelante, pero yo recalqué un poco lo que son los tipos de dolor también a la hora de hacer la historia clínica. Por ejemplo, si es tipo ardor, podemos sospechar de una vulvitis, vaginitis, uretritis, cistitis. Si es tipo hincada, de una salpingitis, un cálculo ureteral, un EPI. Si es tipo opresivo, una vejiga llena o prolapso uterino, estreñimiento crónico también. Si es tipo cólico, un varicocele, un ITU también, o una cistitis, si es tipo comezón, una salpingitis, también una ITU, un cálculo ureteral, y si es tipo sordo, un prolapso de vejiga, de quiste o quiste de ovario. Signos y síntomas en ginecología. Dentro de la ginecología general es lo que ya mencioné, que son básicamente los principales motivos de consulta, que es el flujo vaginal, el prurito, el dolor, el sangrado genital, el tumor, y también pueden venir por problemas urinarios como retención, incontinencia o una infección de tracto urinario. Dentro de la ginecología endocrinológica tenemos también trastornos del ciclo, como la polimenorrea, la oligomenorrea, amenorrea, infertilidad, menarquia tardía, menarquia temprana, dismenorrea, dispareunia y endometriosis. Esto también se irá ahondando más a profundidad más adelante. Dentro de la ginecología oncológica, las lesiones vulvovaginales, lesiones cervicales, cáncer del cervix, sangrado genital, cáncer de endometrio y tumores como en el útero, el ovario o sus anexos. Continúa mi compañera. Sí, bueno, ahora tenemos que ver los antecedentes. Van a ser importantes los antecedentes personales y los antecedentes familiares. Empezando con los antecedentes personales, tenemos que ver si tiene inmunizaciones completas, cuáles son sus hábitos, sus costumbres, por ejemplo, preguntarnos si quizá tienen la vacuna contra el VPH, si es fumadora, no es fumadora, tiene alguna conducta de riesgo, y patológicos también, patologías asociadas como hipertensión, diabetes, convulsiones, itus, quizá recurrente, historias que, que mencionan, ¿no? Quizá una enfermedad tiroidea o una paciente oncológica. Entonces va a ser importante preguntar todo ese tipo de cosas. También las alergias. eh, Disculpen, ¿no se me escucha? Me parece que dicen que no se me escucha. Bueno, hospitalizaciones también, transfusiones, si tiene algún tipo de medicación habitual que pueda hacer interacción con otros medicamentos y algún tipo de antecedente quirúrgico que nos pueda orientar, ¿no? Quizá una paciente que llegue con sangrado, pero tiene un antecedente de cesárea, o que también tenga un antecedente, nuestra paciente, de una enfermedad hematológica. Entonces, va a ser importante preguntarles para poder quizá podernos orientar al diagnóstico, ¿no? Y de la misma forma, antecedentes familiares, historial de cáncer, cáncer de mama, ovario, endometrio, quizá algún cáncer de malignidad, cáncer de colon, algún familiar con síndrome de Lynch, diabetes mellitus, enfermedades tiroideas, cardíacas o algún tipo de enfermedad que afecten al colágeno, ¿no? Siguiente, por favor. Otro punto a tener en cuenta son los antecedentes ginecocétricos. ¿Cuándo fue su menarquia? ¿Cuál es su régimen catamenial? ¿Su fecha de última regla? También va a ser importante, ¿no? Los criterios que nos menciona nos menciona en la ACOG,
y en la FIGO va a ser importante la frecuencia, el volumen, la regularidad y la cantidad, ¿no? Preguntarle ese tipo de aspectos a nuestra paciente. ¿Cuál es el tiempo que le dura su regla, ¿no? El régimen catamenial. También, si es una paciente añosa, si la edad de la menopausia, quizá ha tenido un antecedente ginecológico previo, el número de embarazos, si usa anticonceptivos, si está sometida a terapia hormonal, cómo han sido sus gestaciones, a qué edad, si quizá tuvo es una nulípara o no, su primera gestación, cómo es su actividad sexual, también el inicio, el número de relaciones, el inicio y el número de relaciones sexuales, historias de flujo vaginal, ¿no? Si ha tenido en algún otro momento, si ha sido tratado, ¿no? Entonces son puntos importantes que debemos de tener en cuenta. Eh, y bueno, acá, ¿no? La fórmula obstétrica que ya conocemos, que es el Gesta-Para, que el G nos va a indicar el número de gestaciones totales sumadas, incluidas la actual. En el para, pues el B, el número de partos a término, el C, el número de partos pretérminos, D, número de gestaciones fustras, ya sea abortos, ectópicos o molas, óbitos, y por último, pues el número de hijos y dos actualmente, ¿no? Para ello va a ser importante que le preguntemos el peso, todo lo que recuerde, por ejemplo, de su primer parto, edad gestacional, si tuvo eventos macrosómicos o no, incidentes, entonces son cositas que debemos de hablar. Siguiente. Ya. En lo que respecta al examen físico, a modo general, pues ver, ¿no? Si tenemos una paciente que esté estable o no está estable, para ello evaluar sus funciones vitales, cómo se encuentra su estado general, ¿no? Si se encuentra lúcida, orientada en tiempo, espacio y persona, si se encuentra em, qué fase, si tiene alguna fase característica, piel, anexos a nivel muscular y a nivel linfático. Ahora, ahondando hacia la parte que más se quiere ver, hacia la parte ginecológica, se tiene que ver una inspección de manera integral, ¿no? No solamente yendo hacia la parte de genital, sino también la parte de mamas, que es una parte importante. Entonces vamos desde más ascendente hacia descendente. En lo que respecta al examen de mamas, ver, ¿no? A la inspección, la simetría entre las mamas, el tipo de piel, el tamaño, cómo se ve el contorno de la areola, del pezón, así por ejemplo como vemos en la primera imagen, cómo se ven estas, si hay algún tipo de coloración o retracción, y si estas tienen algún tipo de hendiduras, erosiones, hay enrojecimiento, hay algún tipo de fluido, hay protuberancias o hay algún tipo de masa. En el momento de la palpación, para ello se va a hacer con la yema de los dedos, siguiendo la forma de la aguja del reloj, teniendo, yendo hacia lo que se llama la colita de Spencer, tal como se puede ver en la imagen, yendo hacia el lado axilar en el extremo superior, y pues también yendo todo lo que es la región, examinando la región supraclavicular, axilar en busca de si hay algún tipo de ganglio comprometido, eh, presionar también el pezón en busca de quizá hay algún tipo de secreción, ¿no? Y pues va a ser importante la manera de cómo lo vamos a tener que describir, ¿no? La ubicación, de acuerdo a los cuadrantes, en el caso que encontremos alguna lesión, si está superior interno, superior externo o inferior interno, inferior externo, el tamaño, la forma, la consistencia, si hay dolor o no hay dolor y cómo se ven estos bordes.
Siguiente, por favor. Ya, y en el examen pélvico va a ser importante que nuestro paciente esté en posición ginecológica o litotomía. De ello vamos a ir desde que al momento que lo examinamos, colocamos un campo cubriendo el área genital, la parte superior, dejando expuesto nada más lo que vamos a evaluar. Se ve a través primero de la inspección, vemos cómo está la distribución del vello pélvico, si está yendo de acuerdo a los desarrollos normales de los caracteres sexuales que deberían de ir, la presencia de lo que es los labios mayores, cómo se encuentran, si se encuentran hipertrofiados, edematosos o no, los labios menores, de igual manera, el clítoris, ya que va a ser diferente en una niña, va a ser diferente en una persona adulta, ¿no? El tamaño de eh, el introito vaginal, si hay algún tipo de desgarro o no, y también ir hacia la parte perianal y la región inguinal. Ver que no se encuentra algún tipo de lesiones o estructuras que no se encuentran normalmente, como vemos ahí en esas imágenes. Para ello también va a ser importante al momento de evaluar a nuestra paciente, pedirle, por ejemplo, en pacientes con prolapso, ¿no? La paciente que puje, o si preguntarle también si presente escape de la orina o no. Y al momento de palpar, pues vamos a palpar cuando todo está normal, pues no es palpable las glándulas de Bartolini ni de Skinny. En el caso de que haya una normalidad, pues sí. Siguiente, por favor. Ya. Y ahora la evaluación de los genitales internos también va a ser importante, ¿no? Para evaluar algún tipo de lesión, que nos llame la atención, que puede ser incluso, una sospecha de malignidad, ¿no? Y esto lo vamos a ver a través de la especuloscopía, en la cual vamos a hacer un espéculo, se va a lubricar, se separa los labios menores, se introduce el espéculo, primero cerrado, oblicuo, se rota horizontalmente, se abre el espéculo y vamos a ver nuestro cérvix, y vamos a ver cómo se ve si está rosado, uniforme, liso, redondeado, el tamaño de sus medidas y sus características, la posición de también, si está central, anterior, posterior, cómo es su consistencia, si está abierto, cerrado, o quizá puede estar anormal, como vemos en la otra imagen de ahí, que lo sí, ahí se ve, alterado, ¿no? Otra parte también importante que se va a hacer y a realizar es un Papa Nicolau, el cual nos ayuda a detectar de manera oportuna lesiones premalignas. A partir de los 25 y hasta los 64 se debe realizar cada 3 años y de manera anual en pacientes inmunosuprimidos. Siguiente, por favor. Y el tacto vaginal, pues acá al momento de realizarlo tenemos que ver la localización, la longitud, la consistencia, la dilatación y si hay dolor o no a la movilización. Por ejemplo, en una EPI, ¿no? Entonces va a ser importante evaluarlo. Y tenemos pues tipos de palpación, vaginal unimanual o bimanual, como vemos ahí en esa imagen. Una es una mano, la otra en las dos manos. Siguiente, por favor. Y con ello buscamos ver, por ejemplo, la vagina, si está homogénea y no dolorosa. Vamos en busca de Alguna nódulos disculpa o que te interrumpa, crecimientos. ¿puedes aumentar tu audio? No se escucha bien bajito. ¿Sí? No te resta escuchando, ¿No se escucha? Sí se escucha. pero se escucha bien bajo. Sí, sí se ¿Y ahora se escucha? No sé, me estoy Ya, pegando más. un poco más ya. Y ya. En vagina, bueno, debe ser homogénea, no dolorosa, se deben buscar nódulos o crecimientos, valorar el fondo de saco. En cervix, como mencionaba, la consistencia, la longitud, la forma, la posición, si está central, anterior, posterior, el tamaño, ¿no? Y las medidas. Consistencia normal, dura o blanda. La posición es ver el OSI, cómo se encuentra, abierto o cerrado. Y al momento de la movilización, identificar, ¿no? Si hay algún proceso inflamatorio pélvico. Y
y vamos a hacer la movilización hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. El útero también ver su posición, su tamaño, la movilidad y la presencia de deformaciones. Y anexos como lo que son los ovarios y las alfinges, lo que es la presencia de aumento de volumen, tumores o dolor a su movilización, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, ahora también dentro de la semiología, a ver, es lo que es el respecto al flujo vaginal. Para ello tenemos que conocer primero sus características normales, el origen de esto, que son secreciones endocervicales mucoides y que están en combinación con células epiteliales desprendidas, flora vaginal normal y un trasudado vaginal. Ahí, ¿qué es lo que se encuentra normalmente en la flora vaginal? Lactobacilos, otros patógenos como cándida, micoplasma, gardnerella, ureoplasma y otras, que cuando van a haber infecciones, pues hay una sobrepoblación y ahí es cuando sale de la normalidad, pero que estos estén en poco porcentaje, pues es normal. Y también lo que son los bifidobacterios. Pero ¿cómo es el aspecto y las características de ese flujo? Suele ser blanco o transparente, espeso o delgado, es que no tiene olor, la cantidad varía de 1 a 4 mililitros, dependiendo, y un pH de 4 a 4.5. Este espesor del flujo va a cambiar de acuerdo a la etapa en la que se esté, si está ovulatorio, preovulatorio o premenstrual. En la etapa preovulatoria va a ser un poco más blancuzco, un poquito más opaco. En la etapa ovulatoria más acuoso, pareciera la clara de huevo, y en la premenstrual pues mucho más cremoso y pegajoso. Y la celularidad pues compuesta por células polimorfonucleares escasos y células epiteliales. Siguiente, por favor. Ya. Cuando tenemos una pacientita al momento de llegar que está a nivel genital muy inflamada, entonces tenemos que hacer un siguiente interrogatorio, ¿no? Que en este caso sería en vulvovaginitis. Ver, uno, las características del flujo. Cómo es el inicio, el color, el olor, la cantidad, si en qué fase de su ciclo menstrual está y qué síntomas añadidos tiene. Verificar antecedentes personales, como son enfermedades quizás sistémicas, si usa preservativos, si tiene una pareja estable o no, lo que es si consume algún tipo de fármaco, anticonceptivos, antibióticos, si está embarazada o no. En la edad también influye mucho si esta es una mujer en edad fértil o una premenopáusica, una posmenopáusica, los hábitos higiénicos de nuestra paciente, y al momento del examen físico, pues las características de este flujo, el pH que se debe determinar, cómo se ve todo a nivel interno, el introito vulvar, los labios mayores, menores, la piel, los anexos, y a través de la especuloscopía, pues observar toda la región interna hasta la región, después la región anal también, ¿no? Y la palpación de ganglios. Y pues al momento de ya ir a la parte laboratorial, la parte serológica, pues realizar los exámenes de acuerdo a las patologías posibles, ¿no? Hay que tener en cuenta que también puede haber factores de riesgo que va a ser importante preguntar en nuestra paciente, que es el sexo oral, duchas vaginales, el tipo de raza. Bueno, nosotros somos mestizos, pero de igual manera considerarlo, los hábitos nocivos, alcoholismo, tabaquismo, la actividad sexual, si uso de anticonceptivos, por ejemplo el DIU, el inicio de relaciones sexuales, número de parejas sexuales y actividad sexual, quizá promiscuidad o no. Y según las edades también podemos ver las posibles causas, ¿no? Si es premenarcas,
Vamos por falta de higiene, algún tipo de irritante químico o la presencia de un cuerpo extraño o quizá una enfermedad cutánea, pero también pueden ser infecciosas como los parásitos. Y en la adolescencia y mujeres en edad fértil, vamos más hacia las partes infecciosas, como por ejemplo una vaginosis bacteriana, una infección por cándida y una infección por trichomona, ¿no? Vaginales. Y una pos menopáusica, pues la primera con una vaginitis atrófica. Siguiente. Para hablar sobre las tres causas de vaginosis como que más frecuentes, entre las más frecuentes tenemos a la bacteriana, a la vulvovaginitis por cándida y a la tricomoniasis. En cuanto a la vaginosis, va a estar causada generalmente por Gardnerella vaginalis y también, entre otras, vamos a encontrar los anaerobios, o al mobiluncus o al micoplasma. En cuanto a la etiología de la candidiasis, en el 90% es la cándida de tipo albicans, y en cuanto a la tricomoniasis, es la tricomona vaginalis. En cuanto a los síntomas, la vaginosis tiene un flujo característico con olor a pescado podrido. En la candidiasis se va a presentar prurito vulvar, irritación, dispareunia y una disuria externa. Y en la tricomoniasis es un ardor también con coitorragia desangrada en el coito, después del coito, una dispareunia, dolor al momento de tener relaciones y una disuria. En cuanto a la secreción, la vaginosis bacteriana, el flujo va a ser moderado, de un color blanquecino o gris. En la candidiasis el flujo también puede ser blanquecino o blanco, pero va a ser más escaso y de apariencia grumosa. En cambio, en la tricomoniasis el flujo es abundante, homogéneo y va a ser purulento, con un color amarillento. El pH vaginal en la vaginosis bacteriana es mayor a 4.5, en la candidiasis se mantiene en el rango de 4 a 4,5 y en la tricomoniasis es de 5 a 6. En cuanto a la prueba de amina, se va a dar sobre todo positiva en la vaginosis bacteriana, en la candidiasis es negativa y en la tricomoniasis en algunos casos suele ser positiva. En cuanto a la prueba de hidróxido de potasio al 10%, solo va a servir para la candidiasis, que es donde vamos a observar las pseudohifas, que se va a dar en un 70% de casos. En cuanto al frotiseco, en la vaginosis bacteriana podemos observar polimorfos nucleares, células claves con ningún lactobacilo o escasos de este tipo. En cuanto a la candidiasis, se van a observar leucocitos con los micelos o los pseudocelos. Y en la tricomoniasis son los leucocitos y protozoos que van a ser periformes, móviles y que van a tener flagelos. En la imagen de la vaginosis bacteriana podemos observar la secreción y la irritación. En la de candidiasis se puede observar esa secreción blanquecina, y en la de tricomoniasis se puede observar lo que es característico del cuello en fresa, el cervix. El diagnóstico diferencial de vaginosis bacteriana tenemos a la vaginitis atrófica, la vaginitis inflamatoria descamativa. En cuanto a la candidiasis, se tiene que hacer un diferencial de dermatitis vulvar por irritantes, por químicos o algo que desencadene esta dermatitis, o también una vulvitis focal. Y en cuanto a la tricomoniasis, se tiene que hacer el diferencial con vaginitis purulenta, también una vaginitis inflamatoria descamativa o un líquen plano erosivo. Siguiente. Ya. Ahora, para hablar de otro que debemos tener en cuenta en la historia clínica ginecológica, vamos a hacer la menorrea. En cuanto a la menorrea, tenemos dos tipos, la menorrea primaria y la menorrea secundaria. En cuanto a la menorrea primaria, para poder definirla, vamos a tener en cuenta dos cosas: si hay presencia o ausencia de los caracteres sexuales secundarios. Una menorrea primaria con presencia de caracteres sexuales secundarios se va a definir como una ausencia de menstruación hasta los 16 años. En caso de que no haya caracteres sexuales secundarios, se va a definir como una ausencia de menstruación hasta los 14 años. Algunas literaturas dividen a las amenorreas primarias como de causas centrales o de causas periféricas. En cuanto a las causas centrales, tenemos al hipogonadismo hipogonadótropo como una de las más frecuentes, una insuficiencia de hormonas gonadótropas, distrofia olfativa o síndrome de Hallman, un ejercicio físico aumentado o también un aumento o disminución de peso. Y también las causas psicógenas.
En cuanto a las periféricas, se puede decir que son causas estructurales, como por ejemplo el himen perforado, la ausencia congénita de vagina, la genesia mulleriana, que va a estar relacionado con el síndrome de Rokitansky, la feminización testicular, como el síndrome de Morris, y la disgenesia gonadal, que es el síndrome de TOR. En el cuadro de la derecha vamos a observar las causas con recuerdo a la frecuencia, ¿no? A la cabeza tenemos al hipogonadismo hipergonadotrópico, luego tenemos a los que son alteraciones de las gónadas, como por ejemplo la genesia de los conductos de Müller, el tabique vaginal, el himen perforado. Y también las hormonales, que vamos a tener a la FSH reducida sin un desarrollo hormonal. Siguiente. En cuanto a la menorrea secundaria, tenemos acá también que obtener dos tipos de consideración. Si la mujer es regular o irregular. Si es regular, se va a definir como una amenorrea secundaria cuando eh, hay ausencia de mayor a 3 ciclos de menstruación. En cambio, si es irregular, se define como un adolescente que ya ha tenido menstruaciones con la desaparición de las mismas por un periodo superior a 6 meses. En cuanto a las secundarias, podemos también tener como causas uterinas, ováricas, a las hipofisiarias y las hipotalámicas. En las uterinas tenemos al síndrome de Asherman, la histerectomía, la estenosis cervical, incluso infecciosas como la tuberculosis genital y también consideran a la endometritis. En las ováricas tenemos a la agenesia gonadal, al fallo ovárico precoz, al síndrome de ovario resistente y al síndrome de ovario poliquístico, tumores ováricos y castración. En la hipofisiaria tenemos al síndrome de la silla turca vacía, el síndrome de Shija, la apoplejía hipofisiaria, tumores hipofisiarios, al síndrome de amenorrea galactorreas, y en las hipotalámicas tenemos a las orgánicas, funcionales y metabólicas. En cuanto a la causa más frecuente de amenorrea secundaria, se habla que es el embarazo. Luego, después del embarazo, se podría considerar como una causa más frecuente al síndrome de ovario poliquístico. Siguiente. Siguiente. Ya. En cuanto al sangrado uterino anormal, tenemos que hay una nueva clasificación en cuanto a los parámetros. En cuanto a la frecuencia, ahora se divide como un sangrado uterino ausente, frecuente o poco frecuente. En ausente es cuando se conoce como la menorrea, frecuente es menor a 24 días y poco frecuente mayor a 38 días. Por lo tanto, el rango normal para la frecuencia es entre 24 y 38 días. Mayor igual a 24 días y menor igual a 38 días. En cuanto a la duración, si se considera prolongada, si es mayor a 8 días. En cuanto a la regularidad, se va a considerar un ciclo regular, que es lo normal, un ciclo más corto, más largo, con una variación menor o igual a 7 a 9 días. Irregular ya es cuando hay variación del ciclo más corto o a un ciclo más largo, que va a ser de mayor o igual a 10 días. En cuanto al volumen del flujo, el paciente va a depender de cada paciente que lo considere normal, o también ya cuando hay una variación y el paciente se da cuenta y lo puede considerar como un ligero o un flujo pesado. En el sangrado intermenstrual, en lo normal vamos a encontrar que puede ser aleatorio o cíclico, y este puede ser predecible. Puede ser un ciclo temprano, un ciclo medio o un ciclo tardío. Para el sangrado no programado con esteroides gonadales, como por ejemplo la progestina o más estrógeno, como las píldoras o anillos o los parches anticonceptivos, va a ser anormal cuando estos. En cuanto a las causas del sangrado uterino normal, se consideran las PAL-COE. En las PAL tenemos las causas estructurales, como por ejemplo los pólipos, las adenomiosis, los leiomiomas, que se consideran una de las causas más frecuentes de un sangrado uterino normal, y luego tenemos las neoplasias o las malignidades.
Y en el COIN tenemos las causas no estructurales, como por ejemplo las coagulopatías, la disfunción ovulatoria, alteraciones del endometrio, las causas iatrogénicas y las que no se pueden clasificar. Siguiente. Ya. En cuanto al dolor pélvico, acá lo que tenemos que evaluar es la ubicación, la irradiación, la intensidad, la forma de inicio, el tipo de dolor, si hay presencia de agravantes o atenuantes, y la dismenorrea. Perdón. Ya. En cuanto a las dismenorreas, tenemos a las primarias y a las secundarias. En las primarias podemos considerar también como la menarquia y en la secundaria tenemos a la endometriosis o la miomatosis. También otra forma de evaluar el dolor pélvico es por el tiempo, un dolor pélvico agudo o un dolor pélvico crónico. El agudo va a ser una duración de menos de 3 meses, en donde tenemos que hacer el diferencial de un dolor somático o un dolor visceral. También podemos evaluar la presencia de síntomas concomitantes como problemas urinarios o ginecológicos. Y en el crónico se va a hablar de una duración mayor a 3 meses o mayor a 6 meses que sea un dolor persistente. También acá tenemos que hacer la diferenciación de dolor somático visceral. En cuanto al dolor crónico, tenemos que tener en cuenta también la presencia de antecedentes quirúrgicos, ginecológicos, obstétricos y psicosociales. En el dolor agudo, en la primera imagen podemos observar un cuadro de diagnóstico diferencial en cuanto a las causas ginecológicas, ¿no? Tenemos a la enfermedad inflamatoria pélvica, en donde su clínica va a ser fiebre, dolor, un flujo vaginal anómalo, y se puede confirmar a través de un estudio bacteriológico o a través de la laparoscopía. En un embarazo ectópico, la clínica va a ser amenorrea, dolor, un sangrado vaginal y un hemoperitoneo. Luego tenemos el quiste anexial, el mioma o la infección urinaria. Entre otras causas también que debemos tener en cuenta para dolor pélvico agudo, pueden ser las gastrointestinales o, por ejemplo, la apendicitis. En cuanto al dolor crónico, tenemos en las ginecológicas a las endometriosis, a la epicrónica, a las adherencias, a la congestión pélvica, a las adenomiosis, al síndrome de ovario remanente, al de síndrome de ovario residual, leiomiomas, neoplasias y salpingitis. En el tracto urinario tenemos a la cistitis intersticial, a la hito recurrente, a un divertículo uretral, al síndrome uretral crónico y neoplasias. Luego tenemos ya el tracto gastrointestinal, incluso de causas musculoesqueléticas, neurológicas y las psicológicas. Siguiente. Ya, este es un algoritmo de si estamos ante una paciente que tiene un dolor pélvico, debemos primero ver el tiempo de evolución. Si es agudo, menor a 3 meses, a 3 meses, debemos hacer el diferencial de apendicitis, de un embarazo ectópico, de una endometriosis, un quiste ovárico y una torsión ovárica. Si es crónico, tenemos que hacer el diferencial de si la causa es no ginecológica o ginecológica. Si la causa es no ginecológica, debemos guiarnos por alguna causa urológica, gastrointestinal o musculoesquelética o incluso psiconeurológica. Ya si nos ubicamos o estamos yéndonos por el lado ginecológico, tenemos que ver si el dolor es cíclico o no cíclico. En cuanto a los cíclicos, tenemos a la dismenorrea primaria y a la dismenorrea secundaria. En la dismenorrea primaria, mayormente son sin causas aparentes y las secundarias son por alguna patología ginecológica en sí. Siguiente. Le doy pase a mi compañero. Ya. Bien, continuando con otros síntomas adicionales, está la sensación de cuerpo extraño. Se da en casos de que se presentara un prolapso, el cual puede se dando ya sea por la relajación, el debilitamiento de ligamentos o también del tejido conjuntivo de los músculos de la pelvis, y lo que va a provocar es de que sea la vejiga, la uretra, el intestino delgado, el recto o el útero, protruyan hacia el interior de la vagina, ¿no? Y es lo que se observa y, por ejemplo, al examen físico lo vamos a observar como se ve en la imagen, haciendo de que la paciente puje con la mayor fuerza posible, ¿no? Luego también
Otro de los síntomas adicionales está la incontinencia urinaria, el cual, como se sabe, pues es la pérdida involuntaria de la orina, ya que no hay un control de la vejiga, y que esta puede ir desde una pequeña cantidad y quizá al estornudar, que nos haría referencia a una incontinencia urinaria de esfuerzo, o también puede existir al momento de toser, reírse, y además, aquí debemos hacer diferenciales, pues ya que en la incontinencia urinaria pues, la podemos tener de esfuerzo y esta la podemos observar mediante maniobras de Valsalva. Pero también tenemos, por ejemplo, la incontinencia urinaria de urgencia, la incontinencia urinaria mixta y la por rebosamiento. Luego también están los síntomas urológicos, ya sea, por ejemplo, el paciente nos puede referir como dolor al orinar, ha visto pues la presencia de sangre en la orina, o también hay dolor en la zona vesical o abdominal, o que quizá también presenta una necesidad constante de ir a orinar, ¿no? Lo cual nos hace referencia a quizás infecciones del tracto urinario. También otro de los síntomas que nos podrían manifestar, pues está el prurito vulvovaginal. Este se menciona que en ciertas ocasiones puede aparecer espontáneamente, ¿no? Pero este ya se considera un problema cuando es persistente, cuando es intenso, es bastante repetido y también puede ir acompañado de secreciones, ¿no? Lo cual nos hace quizá referencia a infecciones. También puede estar presente tras la menopausia o en algunos casos en irritaciones o reacciones alérgicas. A veces, por ejemplo, a jabones que se utilizan para la zona íntima, ¿no? Que lo que se menciona es que no debería utilizarse. Siguiente, por favor. Ya. Luego de otra sintomatología está los que nos pueden referir con relación a la zona mamaria, en el cual está la mastalgia, que es toda la opresión, la sensibilidad o dolor que se presenta en uno o en ambas mamas. Y esto puede ser, ya sea cíclico o acíclico, ¿no? El cíclico, que es la mastodinia, que está relacionado con el ciclo menstrual, y este se presenta ya sea en una o ambas mamas un día antes de la menstruación, días antes de la menstruación, ¿no? Y este dolor desaparece cuando ya inicia la menstruación. En cambio, el dolor acíclico, que es el menos frecuente, y este se puede presentar en cualquier momento del ciclo. Y este sobre todo se relaciona a ectasias ductales, a quistes mamarios, atención. Hay que tener en cuenta que rara vez el cáncer de mama va a cursar con el dolor mamario, ¿no? Que por lo general este es un proceso indoloro. Luego, dentro de otra sintomatología mamaria está la galactorrea, que es la secreción de leche por el pezón, la cual no va a estar relacionada con la producción normal en el tiempo de lactancia, ¿no? Y esto, sobre todo, la causa más frecuente se menciona que es por la hiperprolactinemia, debido a que existen tumores en la hipófisis. Pero también hay otros síntomas que nos pueden referir los pacientes, como están incluidos dentro del síndrome climatérico, que son los síntomas y los signos que van a anteceder y van a seguir a la menopausia, ¿no? Todo esto debido a que hay una declinación o cese de la función ovárica. En ellos nos pueden mencionar que existen menstruaciones irregulares, sequedad vaginal, trastornos vasomotores, ¿no? Los llamados bochornos, el insomnio, también los cambios del ánimo, disminución del líbido, depresión. Siguiente, por favor. Por ejemplo, la menopausia, como ya se sabe, pues debido a los niveles bajos de estrógeno, hay un descenso en la producción de los estrógenos en los ovarios y también niveles bajos de testosterona, ¿no? Puesto, en general, la paciente nos va a indicar que hay presencia de sofocos, pérdida del libido, cambios del humor, sudores nocturnos, además también desórdenes del sueño, menstruaciones irregulares y la sequedad vaginal, entre otros. Siguiente. Otra también de las causas, bueno, por la llegada, ¿no?, a ginecología es la infertilidad, cual esto se va a definir como la incapacidad de concebir sin uso de anticonceptivos en un año en personas menores de 35 años, la incapacidad de llevar de 2 o más partos seguidos hasta la viabilidad fetal. Dentro de la infertilidad, pues existen diferentes factores que lo causan, ya sea factores tubáricos, uterinos o ovulatorios.
Dentro de los tubáricos, pues, quizá una ligadura de trompas, además también hay presencia de infecciones cervicovaginales, el hidrosalpis, la clamidia positiva o adherencias pélvicas. Dentro de factores uterinos está la adenomiosis, endometriosis, malformaciones mullerianas, las miomatosis uterinas, los pólipos y las indectes uterinas. Y dentro de las causas ovulatorias, pues está la menorrea, la ovulación, fallo ovárica prematura, prolactinemia, mala calidad ovocitaria, los quistes ováricos y el mismo el síndrome ovárico poliquístico. Siguiente. Sí, ya. Luego también por qué se puede llegar a consulta ginecológica es por los mismos deseos de anticoncepción, ¿no? Los cuales se menciona que nosotros debemos recomendar a los pacientes que es lo ideal, ¿no? Y también dándole una información correcta. Dentro de ellos están los tradicionales, por ejemplo, están los de barrera, como es el condón. También están los hormonales, que los encontramos ya sea en inyecciones, píldoras, parches. También están los dispositivos intrauterinos, que pueden ser también químicos hormonales, y los definitivos, que son los quirúrgicos, ¿no? Como es la ligadura de trompas. Acá vemos la imagen, ¿no? Lo que vemos de como estos métodos está el condón masculino, bueno, también el condón femenino, las píldoras anticonceptivas, los anillos hormonales, los dispositivos intrauterinos, las inyecciones, los implantes, entre otros. Siguiente. Bueno, este es un cuadro comparativo de más o menos de eficacia, beneficios y contraindicaciones de los métodos anticonceptivos. Por ejemplo, los anticonceptivos orales combinados presentan una eficacia de 0,3 a 8%. Dentro de sus beneficios se menciona que reduce el cáncer de ovario en el 50%, el de útero y colon, y además que reduce el dolor y el sangrado, ¿no? Pero dentro de sus contraindicaciones, aquí no se le puede dar, es a las pacientes cardiópatas, a las pacientes que presentan hepatopatía, en este caso colestasis, que a diferencia de otros anticonceptivos, pues otras de las contraindicaciones hepatopáticas son los adenomas. Luego también estos anticonceptivos orales combinados no se puede dar en el embarazo, ni tampoco en el caso de que haya neoplasia. Dentro de los progestágenos en ampolla, su eficacia es de 0,3 a 3. Los beneficios se menciona que son los mismos a los anticonceptivos orales combinados, con la diferencia que reducen aún más el dolor y la hemorragia uterina normal a largo plazo, ¿no? Las contraindicaciones son iguales a los anteriores, pero aquí sí se le puede indicar en pacientes embarazadas, al igual que los progestágenos en implante. Luego, pues dentro de la DIU de levogestrel, eficacia es de 0,1 a 2%, y dentro de su beneficio está que reduce la hemorragia uterina normal, pero está contraindicado en la enfermedad pélvico-inflamatoria y también en malformaciones uterinas. Con respecto a la DIU de cobre, dispositivo intrauterino, pues su eficacia es de 0,6 al 2%, no presenta algún beneficio y también, al igual que la de levogestrel, también está contraindicado en enfermedad inflamatoria y malformación uterina y hemorragia uterina normal. Pues dentro del anticonceptivo de barrera, que es el condón, su eficacia es de 2 a 15%. Los beneficios es que protege contra las enfermedades de transmisión sexual y la única contraindicación es que sea alérgico al látex. Siguiente. Ahora sí, ya ahondando un poquito más en el examen físico ginecológico. Siguiente, por favor. Primero tenemos al examen de mama, el cual se va a hacer, pues, al inicio de la inspección, ya sea de una manera estática y dinámica. La inspección estática se va a hacer cuando la paciente está sentada, con los brazos al costado del cuerpo. Aquí, pues, se va a visualizar ambas mamas, ¿no? Y, por ejemplo, se puede observar también los tubérculos de Montgomery, donde estos suelen ser dispersos, no son sensibles ni tampoco supurantes, y eso es un hallazgo habitual, ¿no? Normal. Luego, ya para una inspección dinámica, se le puede pedir a la paciente que eleve los brazos por encima de la cabeza o también con los brazos en la cintura.
De aquí, el hecho de pedir a la paciente que eleve los brazos o que también los coloque detrás de la nuca, va a ser para pensar aún más los ligamentos suspensorios, ¿no? Esto nos ayuda a observar en el caso de que existan retracciones que pueden pasar inadvertidas durante la inspección estática. Siguiente, por favor. Ya. Luego también ya pasando a la palpación, cuando la paciente está en una posición de sentada, se puede hacer el barrido de la pared torácica, en el cual la palma de la mano derecha del examinador se va a colocar entre la clavícula derecha y el esternón, y pues se va a deslizar hacia abajo hasta el pezón, ¿no? Para percibir los posibles bultos si es que existieran, los cuales son superficiales. Y también puede hacerse una palpación digital manual, en el cual, como se ve en la imagen, se va a colocar una mano con la superficie palmar hacia arriba, debajo de la mama derecha del paciente, y con los dedos de la otra mano se va a pasar sobre el tejido de la mama para localizar si existieran algunos bultos. Además también de que se puede ir comprimiendo entre los dedos y con la mano extendida, ¿no? Siguiente, por favor. Luego ya, bueno, la palpación ya, sí, de manera digital, se menciona que esta debe ser de manera suave y con la yema de los dedos. Cuando la paciente está sentada, se debe revisar tanto las fosas supraclaviculares como también infraclaviculares, ¿no? Luego, en la imagen B, como se ve, se puede sostener el brazo de la paciente y se puede apoyar sobre el hombro del examinador. Y para esto, con el fin de poder revisar las regiones axilares. Luego, se pide a la paciente que se acueste y también coloque ambas manos sobre la nuca. Y el examinador se va a ubicar al lado contrario de la mama que será evaluada. Se va a realizar la palpación. Hay diferentes maneras de hacerlo. Se puede hacer de forma circular, rotando en el sentido de las agujas del reloj, de manera radial, o también de arriba hacia abajo. Siguiente, por favor. Por ejemplo, siguiente. Por ejemplo, aquí más o menos son 3 métodos de los cuales se puede palpar la mama de la paciente. Por ejemplo, el primero está el método de las líneas paralelas. Primero hacia abajo y luego hacia arriba hasta llegar al pezón. Luego también está de manera radial este método, el cual va a ir desde el borde del hemisferio mamario hasta el pezón. También está el método de las líneas circulares, ¿no? Que se va a comenzar en el borde exterior del tejido mamario con movimientos en espiral hacia llegar hasta el pezón. El siguiente, por favor. Por último, se menciona que siempre se debe hacer una expresión suave del pezón, allá cuando se está finalizando toda la exploración, y se debe exprimir sobre la mama, ¿no? Para ver si hay alguna secreción. Y por último, si es que se llegara a evidenciar una tumoración, ¿no? A la palpación, se debe determinar su tamaño, su forma, la consistencia que tiene, la movilidad y la posición, ¿no? Y con respecto a la posición, es necesario para ello, cuando se esté haciendo el examen físico, dividir a la mama en cuadrantes. Además, también se debe valorar, en el caso de que se encontró la tumoración, la hora, bueno, si se le compara con la esfera de un reloj, ¿no? Y la distancia que hay a la areola. Por ejemplo, acá hay un cuadrito comparativo de los nódulos que se pueden encontrar. Cuando hablamos de un nódulo benigno, cuando los bordes son regulares, bien definidos, de una consistencia duroelástica, que es muy móvil y no hay alteración de la piel o del pezón. A diferencia de que encontráramos un nódulo maligno, que más o menos con las características que tiene nos indicaría, ¿no? El cual es de bordes irregulares, indefinidos, de una consistencia dura, está adherida a planos profundos, y también puede haber alteraciones de la piel o del pezón, como por ejemplo la retracción o el engrosamiento de la piel, la retracción de la piel o del pezón, y puede haber hasta secreciones sanguinolentas, ¿no? Por el pezón. Eso es importante siempre al finalizar, exprimir sobre la mama, es el pezón. Siguiente, por favor. Bueno, continuamos con el examen abdominal. Como comenzamos con la inspección, primero tenemos que observar el abdomen, si es que está aumentado. Bueno, aquí tenemos que observar, bueno, puede ser una gestación o una citis, ya tenemos las diferenciales, de repente en una citis podemos ver que hay circulación colateral,
Bueno, también tenemos que observar la simetría, la presencia de cicatrices, hernia, incluso la disminución del vello púbico. Luego continuamos con la auscultación. Bueno, como en otros órganos, el examen físico abdominal cambia, pues, ¿no? En segundo lugar estaría la auscultación para si no, después del momento en la palpación, no alterar los ruidos hidroaéreos, por eso es que se continúa con la auscultación. Continuamos, se evalúa con el cistoscopio y vamos a tener que escuchar los ruidos hidroaéreos que van a ir de 5 a 30 por minuto, esto va a ser normal, y también se tiene que evaluar si es que tal vez hay algún soplo, ¿no? Luego continuamos con la palpación, que va a ser superficial y profunda. En la superficial podemos evaluar la contractura muscular o las hernias. En la palpación profunda, pues la sensibilidad dolorosa, tal vez alguna tumoración que estén en planos más profundos, reflejo de defensa, incluso diástasis y hepatoesplenomegalia, ¿no? Y finalmente, pues terminamos con la percusión. Más que todo aquí, la mayoría del abdomen se va a escuchar timpánico, ya que los órganos van a ser estructuras que van a estar con aire. Y bueno, en órganos como el hígado o el vaso, pues ya va a cambiar, ¿no? Se va a escuchar una percusión tipo matidez. Y también aquí podemos aprovechar a hacer el signo de la oleada. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al examen ginecológico del periné, se va a dividir en dos, en una exploración externa y en una exploración interna. En la exploración externa, pues se va a iniciar con la inspección de la vulva, los labios mayores. Va a haber una característica, se va a diferenciar en los labios con las nulíparas, a diferencia de las multíparas. Los labios mayores van a estar adosados en las nulíparas, a diferencia de las multíparas que van a estar como que entreabiertos, ¿no? Y bueno, en CAL lo que tenemos que observar básicamente en el examen del perine en la exploración externa, vamos a observar si es que hay tal vez algún edema en labios, algún hematoma, algún tumor o bartolinitis, ¿no? Y aquí también como solo va a ser una inspección, podemos aprovechar a decirle a la paciente que puje o que haga maniobras de Valsalva para así evaluar si es que tiene tal vez algún grado de prolapso. Luego, si continuamos con la exploración interna, lo que aquí se va a hacer es, pues, se va a tener que hacer la separación de los labios vulvares y se va a tener que evaluar las estructuras que se lleguen a observar, pues, ¿no? Como el cuello del útero. Y aquí vamos a tener que observar más que todo si es que vemos alguna secreción anormal, maloliente, o de algún color que no sea transparente, pues, ¿no? Que es lo normal. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí dentro del examen del periné, pues va a estar la espeloscopía, que se va a tener que utilizar el espéculo. Y bueno, esto va a consistir en la introducción del espéculo por las paredes de la vagina. Y bueno, como se observa en la primera imagen, se va a tener que introducir el espéculo obviamente cerrado, con el mango inclinado hacia un lado. Y luego una vez que entra el espéculo, el mango ya tiene que estar mirando hacia abajo y ahí recién se abre el espéculo. Y esto nos va a permitir más que todo observar el cervix, el cuello de la vagina. Y bueno, aquí vamos a evaluar la coloración, la posición y las características superficiales, ¿no? Lo que se llega a observar básicamente. Y bueno, ahí se observa una imagen de un cervix sano, que va a estar rosado, sin ninguna secreción y cerrado, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al tacto vaginal, nos va a servir para valorar la vagina y el cuello del útero. Para la evaluación de la vagina, pues vamos a tener que evaluar la consistencia, la longitud, el diámetro, tal vez si es que hay alguna masa palpable, como un mioma o un hematoma. Y bueno, también evaluar el conducto vaginal. Y en la valoración del cuello uterino, pues vamos a tener que valorar el tamaño, la consistencia, la regularidad, la situación, la permeabilidad y bueno, si es que tal vez presenta mucho dolor. Siguiente, por favor.
Aquí para evaluar en la vagina, pues vamos a tener dos maniobras para del tacto vaginal. Es una maniobra bimanual y otra es el examen del recto vaginal. Bueno, el examen bimanual, este va a consistir pues primero, bueno, vamos a tener que lubricar los dedos, los dedos exploradores, que van a ser dos, en este caso el índice y el medio. Primero se va a introducir el medio y luego el índice. Bueno, se va a tener que ejercer una presión sobre la vagina y el pulgar se va a tener que separar junto a los dedos anular y meñique, que van a estar flexionados para no causarle ninguna lesión a la paciente. Y bueno, ya una vez ahí ya se introducen los dedos, pues, ¿no? Y esto nos va a ayudar más que todo a palpar el cuello del útero para registrar tal vez su posición, su forma, su consistencia, su regularidad, si es que tiene dolor. Y bueno, normalmente cuando se hace el tacto la paciente no le debe doler, pues, ¿no? Y luego continuamos con el examen del recto vaginal. Bueno, este más que todo nos va a evaluar para palpar el útero retroversido, los ligamentos uterosacros y el fondo del saco. Y bueno, este examen se recomienda más que todo a pacientes mujeres mayores de 50 años que tal vez se sospeche de algún cáncer colorectal, pues, ¿no? Y también nos sirve para evaluar la enfermedad inflamatoria pélvica. Aquí pues se van a tener también utilizar los dos dedos, el índice y el medio. Uno del índice va a ir a la vagina y el dedo medio al recto. Y bueno, se le pide al paciente que se relaje y relaje el esfínter anal, pues. Y ahí se va a aplicar una presión sobre las paredes anteriores y laterales con los dos dedos, el índice y el medio, que van a ser los dedos exploradores, y se va a comprimir el abdomen con la otra mano para que nos ayude a palpar bien. Siguiente, por favor. Ahora vamos con el caso clínico. Bueno, dentro de la afiliación, la paciente con iniciales GSJ, de edad 18 años, sexo femenino, estudiante de psicología, soltera, ingresa el jueves 2 del 3 de 2023 al servicio de ginecología en la cama número 5 con grupo sanguíneo y factor RH positivo, donde la persona responsable es su papá. Y en la vivienda, bueno, vive con sus tíos. Entre los antecedentes personales, dentro de la fórmula menstrual, uso de 6 toallas higiénicas diarias por 2 semanas desde los 12 años, desde el inicio de menarquía, y ciclos menstruales cada 6 meses. La menstruación con presencia de coágulos y color rojo intenso. Diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico en el 2021 por ginecólogo particular. Tuvo como tratamiento anticonceptivos Yamilla por 4 meses hasta abril 2022 y con ello regulariza la fecha de reglas mensuales. Terminando el tratamiento en abril 2022, volvió a arreglar desde entonces, febrero 2023, todo el mes. En febrero de 2023, familiar consultó a un médico y le recetó Provera 2 cada 12 horas por 7 días. No toma medicamentos para cólicos, ya que presenta cólicos menstruales leves. No ha empezado a tener relaciones sexuales. Alergia a la cefalexina y niega antecedentes quirúrgicos. Dentro de los antecedentes familiares, padre sin enfermedades de referencia, es la mayor de 3 hermanos, la mamá la tuvo a los 19 y nació en parto térmico. Dentro de su motivo de ingreso, bueno, ingresa a la hospitalización debido a examen de laboratorio con hemoglobina 5 y debilidad general, o sea, astenia. Dentro de la cronología, bueno, el 2 ingresó por debilidad y hemoglobina 5, el 4 empezó sangrado y cólicos leves, y el 8, dentro de las funciones biológicas, se encontró todo conservado. La antropometría con un peso de 72 kilos, una talla de 1,60 m y un IMC de 28.1, signos vitales normales. Dentro de la enfermedad actual, diagnóstico de anemia en marzo de 2023, infección urinaria por laboratorio asintomática,
Examen físico, bueno, en la piel, poca grasa sin acné, el cabello no se cae. Ginecológico, tiene dolor en hipogastrio de tipo cólico intermitente. Flujo leucorrea aumentado. Fisiológico, claro, no fétido y no pruriginoso. Bueno, la paciente ingresa por servicio de emergencia del Hospital Las Mercedes a las 12:55 p.m. del día jueves 2 del 3 de 2023. Refiere sangrado vaginal abundante de 3 semanas de duración, acompañado de mareos, agitación, disnea, medianos esfuerzos y cefalea un EVA de 4. Se interrumpió el sangrado con provera cada 12 horas por 7 días. 8 días antes del ingreso, sintomatología adicional persiste, sumándose el dolor tipo cólico y hipogastria. En el examen físico, bueno, piel y mucosas con una palidez 2 cruces sobre 3 y mucosa oral seca. Y en el examen ginecológico, dolor leve de la palpación y hipogastria. Dentro del laboratorio, lo que se encontró en el hemograma, pues, reporto de Matías 2.78, lo alterado, la hemoglobina en 5.6 y el hematocrito en 19.1. El volumen corpuscular medio 73.9, la hemoglobina corpuscular media 20.7. El recuento de plaquetas de 389.000, volumen plaquetario medio 7, leucocitos 7.2, abastromados 0, segmentados 61.5, sinófilos 1.6%, basófilos 0.1, monocitos 6.2, linfocitos 30.6%. Luego está dentro de la coagulación, el tiempo de sangría en 2.3, tiempo de coagulación en 5. Dentro de lo que se halló en imágenes, es en la ecografía pélvica, un útero anteverso flexo de 61 milímetros por 35 milímetros por 36 milímetros, con un endometrio de 9 milímetros y el ovario derecho de 40 por 22 por 21 y un ovario izquierdo de 42 por 28, 25, y lo patológico aquí es que ambos presentaban más de 10 imágenes foliculares. Dentro del uroanálisis se encontró leucocitos de 18 a 20, matías de 0 a 2, células epiteliales de 8 a 10, cristales gratos amorfos, gérmenes de regular cantidad. En la inmunología, pues, HIV prueba rápida PNR, la sífilis cuantitativa PNR y la HB prueba rápida PNR. Siguiente, por favor. Dentro de los problemas de salud, lo que se encontró, la palidez de 2 cruces sobre 3, la disnea, cefalea, mareos, la hemoglobina de 5 gramos por decilitro, la bacteriuria, el IMC de 28, la dismenorrea, la leucocituria y la ecografía pélvica, más de 10 imágenes foliculares. Dentro de la menstruación, pues la frecuencia, la menorrea entre 2 a 6 meses, la intensidad, la hipermenorrea mayor a 150 mililitros, la duración, la dolicomenorrea mayor a 6 días, y la menorragia, que es la hiper más la dolicomenorrea. Siguiente. Dentro de los síndromes se planteó un síndrome anémico, un síndrome de ovario poliquístico y un síndrome menstrual. Siguiente. Como hipótesis diagnóstica está el síndrome de ovario poliquístico, el SOP. Lo que tiene a favor es de edad de 18 años, la oligomenorrea, el sobrepeso, IMC de 28, la ecografía pélvica, más de 10 imágenes foliculares. También se plantea una anemia severa por pérdida, pues se presenta una hemoglobina de 5, además de mareos, de palidez, de disnefluerzos y mucosa oral seca. Una bacteriuria asintomática, puede ser un leucocito de 18 a 20 y no presenta síntomas de infección médica. Pero de algunos diferenciales se puede plantear trastornos de la coagulación, ya que hay un sangrado abundante de 3 semanas, y un aborto incompleto, ya que también se menciona que hay presencia de coágulos y de color rojo intenso.
Ya, en cuanto al plan de trabajo, tendríamos que evaluar la glicemia en ayunas, el perfil de coagulación completo, también un perfil lipídico, una relación de LH y FSH y también pedir una prueba de beta-HCG. Siguiente. En cuanto al tratamiento, el inicial tendríamos que estar controlando las funciones vitales y también los signos vitales, colocar una doble vía periférica intravenosa para poder hidratar a la paciente a chorro, primero 1 litro, luego la transfusión de paquetes globulares, se recomienda al menos 3 unidades. Y en cuanto al tratamiento no farmacológico, que sería después del tratamiento inicial, tendríamos que recomendar a la paciente medidas higiénico-dietéticas, como dieta hipocalórica más ejercicio, mínimo 150 minutos a la semana por el sobrepeso. El tratamiento farmacológico, incluye un tratamiento no hormonal, el hormonal. También debemos evaluar si hay deseo genésico o no deseo genésico. Siguiente. Ya. Preguntas del auditorio para sus compañeros. Preguntas. ¿Me preguntas? Bueno, vamos a ver. Creo que es de Fernández Quiroz, ¿no? No, doctor, desde la torre. De la Torre. ¿De la Torre? Sí, desde la Torre Molina soy yo, doctor. No, Aunque una pregunta sí, tal cual no tengo, pero ¿de la Torre Molina empieza la asistencia? sí. Sí, doctor, desde la torre somos 39. No hay de la Torre, doctor, ¿no? La Torre es otro grupo, el que pasó. Doctor, estoy hablando, yo soy la Torre Molina. La Torre era, la Torre. Sí, la Torre Ah, Molina. la Torre, ya. Muy bien, la Torre, preguntas para tus compañeros. No, doctor, la verdad no tengo como una pregunta. Pero sí ha estado interesante el tema. Lazo Benito, Doctor, tampoco tengo ninguna pregunta, doctor. Leiva González, No, doctor, ninguna pregunta. López Gil Oscar, No, doctor, ninguna pregunta. López Suárez, Carlos, Ninguna pregunta, doctor. Mire González, Erika, Yamik, No, doctor, no tengo ninguna pregunta. Es todo muy bonito el tema. Montesa Terrones, Henry Van, Buenas tardes, doctor. Tampoco tengo ninguna pregunta. Morales Olivera Sheila, Morales Olivera Sheila, no está. Núñez Campos, Carol Jennifer de Milagro, Presente, no tengo preguntas. Ortiz Mundaca, Daniel Alfredo, No, doctor, ninguna pregunta. Pérez Díaz, Fran Alexander, Ninguna pregunta, doctor. Pérez Loaiza, Jocelyn Karina. Doctor, no tengo ninguna pregunta, más bien Muy solo bien. quiero hacer una acotación, tipo un aporte a lo que han mencionado mis compañeros. También cuando se realiza, por ejemplo, el examen ginecológico y que incluye pues evaluación de genitales tanto externos y mamas, se recomienda que trate de ser en un ambiente privado,
para evitar pues que hayan personas que estén ingresando y saliendo, ¿no? Debido a al respeto que se le debería brindar a la paciente. Solo eso. Ya. Pérez Peralta, Presente, doctor, no tengo preguntas. Pérez, Percy, Fabricio, Presente, no tengo preguntas. Cuelles, Lázaro, Andrea, Buenas tardes, doctor. No tengo preguntas. Ramos, Becerra, Angie, Shirley, Buenas tardes, doctor. No, tampoco tengo preguntas. Rima, González, Araceli de Los Ángeles, Buenas tardes, doctor. No tengo preguntas. Robles, Pisfil, Vania, Fiorella, Presente, doctor, buenas tardes. No tengo preguntas. muy bien. Rosario Barón, Alicia de Jesús, Rosario Barón, Alicia de Jesús, no hay. Samillán Jara, Luciana, Nicole, Samillán Jara, Luciana, Nicole, Sánchez Becerra, Segundo Elías, Sánchez Becerra, no hay. Sánchez Carranza, Maricarla de Milagro, Buenas tardes, doctor. Presente. preguntas, No, ninguna, todo claro. Semper Ruiz Chirley, Raquel, No tengo ninguna pregunta tampoco. muy bien. Siccha, Vigo, María Belén, Buenas tardes, doctor. No, ninguna pregunta. muy bien. Silva Cruz, José Fernando, Buenas tardes, doctor. Ninguna pregunta. Silva Núñez, Mileni, Geraldine, Presente, doctor, soy del grupo expositor. Suárez Pupuche, Jesús Antonio, Presente, doctor, igualmente. Tom, bueno, Tom Infanzón, Jair Jorge, Presente, doctor. Torres Alarcón, Roberto, Presente, doctor. preguntas, No, doctor, soy el expositor. Ugaz, Guerrero, Sheila, Yanela, Doctor, buenas tardes. Presente. Uranibia, Cotrina, preguntas, Buenas tardes, doctor presente. No tengo ninguna pregunta. Vaca Mena, Jesús Araceli, Buenas tardes, doctor. No tengo ninguna pregunta. Vargas Vázquez, Andrea Carolina, Doctor, buenas tardes. No tengo ninguna pregunta. muy bien. Vázquez Contreras, Diana Carolina, Buenas tardes, doctor. No tengo ninguna pregunta. Vázquez Esquivel, Abel Antonio, ¿Qué tal, doctor? No, solamente quería acotar que hay personas que estilan poner el número de abortos en la letra C y otras en la letra D, no de la forma obstétrica. Pero me parece que... ¿Cómo? No, o sea, yo había encontrado bibliografías en donde, por ejemplo, recomendaban que el número de abortos se coloque en la parte C y otros que se coloque en la parte D. No, Entonces, no se lo voy a encontrar. Sí, me parecía. Por eso también quería preguntarlo, pero no sé si... no, eso es en la ZC, es el número de hijos vivos. Ah, ya entonces me confundió. Ya, gracias. Vázquez Olivares, Buenas tardes, doctor, no tengo preguntas. Vidarte Luna, Fernanda María, Buenas tardes, doctor, no tengo preguntas. Villalobos Sánchez, Dayana Alexandra, Presente, doctor. Ninguna pregunta. ya. Llovera Fernández, Alejandra Soledad, Buenas tardes, doctor. ya. Muy bien, entonces, ya, entonces no hay preguntas. Generalmente la exposición ha estado muy bien, ¿no? Pero hay que aplicarlo pues a la realidad, ¿no? Resulta bonito, todo bacán, pero, ¿no? A ver, pon el caso clínico, doctor. La exposición ha estado bien, se ha enfocado, pues, ¿no? A la sintomatología más frecuente que ustedes van a ver en la parte ginecológica, pues, como es el dolor, ¿no? Pélvico, los trastornos del ciclo menstrual, ¿no? El síndrome de flujo vaginal, que es muy frecuente en nuestro medio,
¿no? Entonces, generalmente uno tiene, por ese lado tiene que ir el alumno, tiene que dominar toda la sintomatología de dolor pélvico, flujo vaginal, la alteración del ciclo menstrual. De ahí los otros son ya sintomatología por sus especialidades, ¿no? Relacionados con los problemas de la endocrinología ginecológica, la medicina reproductiva, ¿no? La uroginecología, la ginecología oncológica, neoplasia. Sí, es bien amplio, ¿no? Y generalmente es todo muy bueno. A ver, ponga su caso clínico, doctores. Roberto Torres, Sheila Ugaz, Juárez Pupuchi, Silvia Núñez, Milena y Tom Infanzón. Digamos. A ver, querían, ya, esa es la historia de la paciente, como ustedes lo han visto, ¿no? Listo, muy bien, sigamos. Una paciente de 18 años de edad, ¿ya? Que tiene varias hospitalizaciones, ¿no? Con un índice de masa corporal 28.1, ¿no? Un sobrepeso. Muy bien, ya, sigamos. Regresa por emergencia, ¿no? Presentando sangrado vaginal abundante, 3 semanas de evolución, como ven ustedes, y eso va acompañado de signos de choque hipovolémico, ¿no? Por pérdida. Pérdida de dolor, palidez, todo lo que se menciona. Sigamos. Entonces, examen de hemoglobina de 5.6, lo más característico acá, interesante, ¿no? Una ecografía en la cual encuentran pues un ovario de aumentado de volumen, ¿no? Con una disociación estroma cortical, con un incremento del número de folículos, algunos mayores de 9 milímetros, ¿no? La medulina, leucocitos de poca falta de cultivo, ¿no? Eso es lo más positivo ahí, sigamos. Bien, problemas de salud. Validez, INEA, pero ya, diagnorrea, ecografía, maturación, panenorrea, intensidad, duración, incremental, sigamos. Esos términos ya se han dejado de lado, ¿no? Ahora la clasificación FIGO ya es distinto, ahora llaman de sangrado menstrual abundante, ¿no? El SWAN. Síndrome anémico, ovario poliquístico, síndrome menstrual. ¿Cuáles serían los diagnósticos probables de esta paciente, doctores? ¿Qué dice? A ver, Tom Infanzón. Doctor, bueno, la primera hipótesis diagnóstica podría ser un síndrome de ovario poliquístico. Podría Y ser bueno, ovario poliquístico. sí, y luego, bueno, mi segunda hipótesis sería la anemia, pues, ¿no? ¿Qué dice Silvia Núñez? Silvia Núñez Mileni. Sí, doctor, primero como grupo hemos considerado el SOP y también aparte de la anemia, una bacteriuria sintomática. Hacemos una ¿Qué dice Suárez Pupuche Jesús? Ahí están las hipótesis diagnósticas. Sigamos, a ver, sigue. No, sí, doctor, ¿Ah? sino que- Avanza la También. diapositiva. Ahí está. Hipótesis diagnóstica de anemia y bacteriuria, diferencial de tratamiento mundial. ¿Qué opina de las hipótesis diagnósticas? ¿Qué dice Suárez Pupuche Jesús? Sí, coincido, doctor. Primero consideraría un síndrome de ovario poliquístico porque una paciente joven de 18 años que presenta alteración ¿Qué dice Sheila Ugaz? Sí, doctor, empezar primero con los diagnósticos patológicos, ¿no? Entonces, que sería el síndrome de ovario poliquístico, de ahí sí con los diagnósticos nutricionales, que en este caso sería la anemia severa por pérdida. Roberto Torres, ¿qué dice? ¿Qué dice Roberto Torres? ¿No está? ¿Se jugó? No, tiene problemas de internet, doctor. Doctores, acá, por eso yo siempre digo, ¿no? O sea, la anamnesis tiene que ir de la mano con el examen físico y eso plantea la hipótesis diagnóstica y el diagnóstico definitivo. ¿Cuál es el principal problema que tiene el paciente? La paciente viene por un cuadro de hemorragia, doctor. Esta es una hemorragia uterina normal. El principal diagnóstico es hemorragia uterina normal.
Esta hemorragia ha sido tan grave 3 semanas que le ha llevado a una anemia por pérdida, pues, ¿no? Y generalmente es una anemia, se puede decir, no aguda, crónica, ¿no? Al menos en 3 semanas, porque ha dado tiempo para que el cuerpo se vaya adaptando y creando los mecanismos compensadores, porque si no, esta paciente me encuentra una hemorragia masiva, pues hablamos de una hemorragia uterina con shock hipovolémico tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La paciente regresa de 3 semanas de evolución con una hemorragia, tanto es así que la paciente tiene en un examen hematológico una hemoglobina de 5.1, ¿no? Entonces, acá, ¿cuál es el motivo principal de consulta del paciente? Es la hemorragia que le ha llevado a un cuadro, pues, de pérdida masiva, una anemia severa, ¿no? Con la sintomatología propia, pues, de una anemia, con una hemorragia, ¿no? Paciente pálida, diaforética, náuseas, vómitos, taquicardia, hipotensa, con disnea, palpitación, todo lo que tú quieras. El resto ya es que ver la causa, ¿no? Pero el diagnóstico hipótesis de hemorragia uterina normal, que es la columna vertebral de toda la ginecología, ¿no? Al menos. Entonces, en la hemorragia uterina normal yo tengo que aplicar el famoso Palcoin. Claro que esto no es para, sino esto generalmente pues para que vean ustedes, ¿no? O sea, si yo le doy la historia clínica es para que vean todo lo que ustedes han aplicado en la teoría, en la exposición previa, se aplica en la historia clínica de emergencia, ¿no? Para que vean lo bonito que resulta exponer en la teoría, pero a veces se aplica en la parte práctica. Entonces, si yo tengo una paciente con hemorragia normal, y lo han explicado ustedes en la teoría, aplicaron el Palcoin. Entonces, si tengo una paciente con 18 años, tengo que Palcoin, Palm, ¿no? Y coin de moneda. Entonces, ¿serán causas estructurales o no estructurales? Entonces, la primera columna es hemorragia normal. Si yo no tengo, o sea, en historia clínica no me está diciendo, ¿no? La sintomatología, porque la paciente viene, principal motivo es hemorragia y punto. Tú tienes que solucionar ese problema. Luego tienes que ver, entonces, ¿a qué se está debiendo esa hemorragia, ¿no? Tanto que lleva una anemia severa. De una hemorragia, entonces, ¿será una causa estructural o no estructural? Y por la edad de la paciente parece que fuera no estructural, ¿no? Por lo mismo que tiene 18 años, ¿no? Entonces, al ser adolescente, hay criterios para considerar un ovario poliquístico en un embarazo en adolescente, pues, ¿no? No es lo mismo que en una mujer que ya, pues, ya tiene más de 20 años, una mujer adulta, ¿no? Hasta ahorita incluso la Sociedad de Pediatría, la Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil, la Sociedad de, ¿cómo se llama esto? De Medicina Reproductiva, hasta ahorita no se ponen de acuerdo con definir pues, lo que es el PCOS como causa de hemorragia en mujeres adolescentes, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Pero acá, viendo toda la historia, el kit principal nuestro es una hemorragia. Sí, con una anemia aguda por pérdida, ¿no? Crónica o crónica reducida por, ¿no? Por el diagnóstico 1. Y tercero, hay que ver qué es lo que ocasionó ese problema, ¿no? ¿Qué es lo que ha condicionado? Si nosotros hablamos del punto de vista epidemiológico, pues que hay un mioma, puede ser, si es que hay factores genéticos, faltaría ampliar más la anamnesis, familiares con mioma, con polio, problemas de infertilidad, ¿no? ¿Cómo ha sido su ciclo menstrual? ¿A qué edad menstruó? ¿Había o no ha habido pubertad precoz, pubertad retardada, la aparición de la telarquia, la pubarquia, ¿no? La estatura, la menarquia, ¿qué hora fue? ¿O hubo un retraso? No, ha habido amenorrea primaria, sino como usted mencionó, o sea, todo lo que yo he hecho en la teoría, tengo que aplicarlo en la historia clínica. ¿Se dan cuenta? Entonces, está ahí el problema actual que tiene el alumno y hasta los internos para poder aplicar todo ese bagaje de conocimientos en la parte práctica. Esta pacientita me obliga a aplicar, qué bonito, ¿no? Hemorragia uterina normal, y hacer el Palcoin, saber todo lo que es miomatosis, pólipo, adenomia, se tiene que ver etiología, factores, etiopatogenia, cuadro clínico, diagnóstico, clasificación actual, diagnóstico clínico, radiológico, laboratorial, tratamiento médico alternativo o quirúrgico, ¿no? Y si no es funcional, ¿cómo manejo el COIN? Y qué, aparte, especialidades tengo que hacer, tengo que hacer un manejo transdisciplinario, ¿no? Entonces, es muy importante acá, anemia, pues lógico, beber, pues es una anemia por pérdida. Entonces ahí tengo que pedir ferritina, sérica, porcentaje de saturación de transferrina, ¿no? Entonces, lo que no se ha puesto, o sea, lo que se dice en la teoría, lo que dicen los consensos, lo que dicen las distintas sociedades científicas, pues lo dicen, pero se aplica en realidad cuando uno hace la historia clínica. Ahora, una paciente que viene con hemorragia, le he aplicado el índice de shock, ¿no? Tenía un índice de shock. Entonces, toda paciente que viene con una hemorragia masiva, tengo que pedir índice de shock para ver el grado de pérdida. Y cuanto más alto el índice de shock por encima de 1, pues
voy a tener una paciente que ha habido mucha pérdida de volemia, entonces, cuando más esté elevado el índice de shock, pues el pronóstico de recuperación va a ser un poco tórpido, ¿no? Va a ser más lento, ¿no? Entonces es muy importante a tener en consideración, ¿no? Tercero, entonces yo no veo qué es el PAN, pólipo por la edad, bien difícil. Pólipo es una patología más frecuente en mujeres ya adultas, ¿no? Promedio ya mujeres pues adulta, como dice pues adulta madura, ¿no? Y en la etapa premenopáusica, y sobre todo hay mujeres que son obesas, hipertensas y diabéticas, ¿no? La mioma, generalmente hay un montón de factores, ¿no? La adenomiosis, generalmente puede ser una mujer que ha tenido hijos y sobre todo por encima de los 40 años, condicionado por cuadros de infertilidad, dolor pélvico y también cuadros de menometrorragia, ¿no? Lo que es la malignidad, pues 18 años bien difícil, más frecuente. El cáncer de hiperplasia, generalmente el 80% de los cánceres de pecho se están por encima de los 50 años, un 10% entre menores de los 45 y un 5% entre 35 y 40 años, ¿no? Entonces no es la edad. El COIN, coagulopatía, que habría que ver pues perfil de coagulación, no se ha pedido el perfil de coagulación. Hay que ver el tiempo de coagulación, sangría, tiempo de protomina, INR, y sobre todo hay que ver pues, ¿no? Factores específicos, enfermedad de von Willebrand, que es una de las causas más frecuentes, ¿no? Ausencia congénita del factor 5 del Leydig, homocisteína, ditrombina 3, hemofilia A, tipo B, ¿no? Con los factores de coagulación, ¿no? De 8. Esto es muy importante tener en cuenta acá, ¿no? Luego ¿cómo se llama? Ahí viene el COI, viene lo que es ¿cómo se llama? Las ovulatorias. Y dentro de eso tenemos el síndrome de ovario poliquístico. Pero yo para hablar del síndrome tengo que ver, pues, como ustedes lo saben, los criterios de Rotterdam. Básicamente tengo que ver, pues, en primer lugar, los trastornos de ciclo menstrual, ¿no? Cómo, de qué fecha arregló la niña y cómo han sido sus ciclos menstruales, ¿no? Si han sido, ¿no? Está alterados tanto en el periodo, el volumen, la duración, la ciclicidad, entonces ya hay un criterio, ¿no? Y el otro criterio viene a ser la sintomatología de un hiperandrogenismo clínico y o bioquímico, ¿no? Clínico, generalmente una pacientita que se le cae el cabello que da miedo, pero el signo cardinal viene a ser el hirsutismo, ¿no? Le moderado según la curva de Friedman, ¿no? Calvin Friedman, en la cual, ¿cómo se llama? Vamos a ver, ¿no? El grado de hirsutismo. Demasiado bello, distribución corporal tipo hombre en la mujer, ¿no? Entonces, el vello púbico, en lugar de ser triangular, es tipo romboide, hasta la cicatriz umbilical, demasiado vello en los glúteos, en la espalda, en el pecho, en las regiones propias del hombre, ¿no? Como es la mandíbula, el mentón, ¿no? Las patillas, ¿no? Mucha seborrea, ¿no? Piel seborrea, grasosa, con acné y caída de cabello. Entonces, tenemos signos de hiperandrogenismo. Ya, bueno, yo le pido perfil hormonal, no voy a ver pues si hay signo de hiperandrogenismo bioquímico, ¿no? Y luego otro es el criterio ecográfico, en el cual pues se lo he mencionado, ¿no? Un ovario mide más o menos de 3 a 10 centímetros cúbicos. Si encuentro un ovario mayor de 10 centímetros, hay ovarios que tienen 15, 19, 20, 24, 35 de volumen, o una disociación estromocortical y presencia, hoy día se dice más de 18 folículos en uno o dos ovarios, basta uno y o dos ovarios, ¿no? Dice ahí. Entonces, que se encuentren entre 3 a 9 milímetros, ¿no? Entonces, puedo hacer el diagnóstico de PCOS, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, la ecografía te dice ahí que es un ovario multifolicular, pero eso se llaman ovario de aspecto multifolicular poliquístico, pero eso no te indica que tenga PCOS. El PCOS es un conjunto, la asociación entre el criterio clínico, la sintomatología que es la paciente, con el criterio ecográfico, ¿no? Entonces dice, edad 18 años, está bien, pues tiene 18 años, pero que todas 18 años va a ser ovario poliquístico. Oligomenorrea, la paciente arregla, ¿no? Por encima de los 35 días. Hoy día la valla ha sido aumentada a 43 días, ¿no? Si una paciente arregla más de 43 días, pues, ¿no? Depende de cada 60 días. Después es una ixiomonorrea, una oxomenorrea y una ioamenorrea. Entonces, ¿cómo se llama? Yo de repente lo voy a considerar probablemente un ovario poliquístico, ¿no? Entonces ahí tú has puesto en sobrepeso, pero el sobrepeso, pues, no es tan marcado, ¿no? No es tan marcado. Yo te podría considerar pues una obesidad tipo 2, tipo 3, mórbida, bien bravo, metabólico. Como también hay pacientes que tienen un peso normal o incluso son flacas, delgadas y tienen ovario poliquístico, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta. Entonces, acá los criterios son clínicos y ecográficos. El ecográfico solamente dice más de 10 y medio, pero ¿cuál es el volumen de los ovarios? ¿No? ¿Cuál es el volumen de los ovarios? ¿Cómo está la relación estroma cortical? ¿De qué tamaño son esos folículos?
y en qué etapa del ciclo menstrual le han tomado esa ecografía. Bien interesante, ¿no? Entonces, es para que vean ustedes esa situación. Entonces, el diagnóstico es hemorragia uterina normal, probable precoz, por probable precoz, ¿no? Segundo, anemia aguda por pérdida. Tercero, probable pues un sobrepeso. 4, bacteriuria asintomática. Leucocitos 18 por cada, pero ¿cómo sabes que es asintomática? ¿Y cómo sabes que bacteriuria si no tiene urocultivo? Interesante. Para yo hablar de bacterias asintomáticas, yo tengo que ver pues que hay un cultivo positivo, si son bacterias gram negativas con 10 a la 5 unidades de forma de colonia, o la presencia de 10 a la 1, 10 a la 2 unidades de forma de colonia en gram positivos. ¿Sí se entendió? Entonces, si sale un cultivo positivo y la paciente no tiene sintomatología, esa es una bacteriuria asintomática, ¿no? Pero si la paciente tiene sintomatología, sale un leucocidio 18-20 por campo, yo le preguntaría, ¿le han tomado con sonda o sin sonda? Porque si ya orina en el frasco, de repente arrasa, hay flujo y lo mismo que nada, ¿no? Diferenciales trastorno de la coagulación, ya, pues eso entra en lo que es la clasificación de la hemorragia uterina normal en las causas del COL, ¿no? El aborto incompleto, bueno, pues es importante también ver, pues si es una chica o el adolescente inician precozmente su vida sexual activa, si es una paciente que no se cuida, tiene trastorno de la regla, muy probablemente que pueda salir embarazada, ¿no? Como es joven, está bien, esa posibilidad puede ser, ¿no? Entonces, como se considera, ¿cómo se llama? Todo sangrado en vida fértil, embarazo hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Luego, las patologías más frecuentes de trastorno del ciclo menstrual o amenorrea, o amenorrea, ¿no? El motivo es el embarazo. Tú descartas eso, pues ya tenemos el PCOS como el más frecuente, el 70% de las causas de trastorno de fertilidad de tipo ovulatorio. Luego tenemos los problemas de hiperprolactinemia, hipotiroidismo, disovulación, ¿no? Dentro de las causas principales, porque tú, como le dijo el alumno bien bonito, las causas centrales o periféricas, o causas de tipo hipotalámico, hipofisiaria, gonadales, ¿no? O periféricas, ¿no? ¿No? Ese tema es muy bonito y está relacionado con la subespecialidad de la ginecología, endocrinología reproductiva, ¿no? Entonces es muy bonito, ¿no? Entonces, eso es para que vea, por eso le pregunté a cada uno de ustedes, ¿no? ¿Qué opinan del diagnóstico, ¿no? Sigamos a la siguiente diapositiva, doctor. Ahí está, los criterios lógicos, hay 4 fenotipos, ¿no? El más característico, pues el fenotipo A, que es el típico, clásico, ¿no? Oligobulación, ¿no? Hipernación, mencioné. El fenotipo B, lo más característico es que tiene la clínica, ¿no? Pero ecográficamente no hay ovarios poliquísticos. El fenotipo C, como ven ustedes ahí, mayormente la paciente tiene ecografía ¿no? De todo lo que mencionaba, pues, ¿no? Más 18 folículos, hay disociación estroma cortical, ¿cómo se llama? Ovarios aumentados de volumen, hay signo de hiperandrogenismo, la mujer muy velluda, se le cae el cabello, pero regla bien, o sea, no tiene cuadro de oligomenorrea, por si acaso. Y es un tipo B, en la cual la sociedad de defensora de andrógenos, de andrógenos, no lo considera como un fenotipo del ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque no hay hiperandrogenismo. Entonces, realmente una de las características principales del PCOS es el hiperandrogenismo. Y tú ves acá el fenotipo de, ¿no? Oligobulación, porque tiene trastorno de la regla, pero tiene ecografía también con las características mencionadas, pero no hay signo de hiperandrogenismo, o sea, no hay sutismo, no hay alopecia. Entonces, todos se dicen que lo mínimo que debe haber en un PCOS tiene que haber signo de hiperandrogenismo. Todos se chocan, se bloquean, ¿no? Sigamos, doctor. Bueno, eso es lo que han considerado ustedes como PCOS, ¿no? Sigamos. Plan de trabajo, glicemia en ayuna, perfil de coagulación completo, perfil lipídico, relación a la FSH, beta, HCG. Bueno, todo esto va a estar en base al diagnóstico. Si tú consideras PCOS, pero si tú consideras hemorragia uterina normal, ¿cuál sería tu plan de trabajo como principal causa? Ver la causa estructural. Entonces, si es causa estructural, tendrías que pedirle una ecografía primero, ecografía transvaginal, si no te relación sensual, ecografía pélvica, y o ecografía 3D, 4D en TOI, y o si tú quieres ampliar resonancia magnética con contraste, ¿no? Si es que quieres ampliar el diagnóstico, ¿no? ¿Qué podrías pedirle también? ¿No? ¿Eso para qué? Para ver si hay pólipo, mioma, ¿no? Algún quiste, qué sé yo, ¿no? Y ver la presencia de ovario poliquístico. Ese sería tu plan de trabajo, ¿no? Examen de ayuda diagnóstica, ¿no? Por imágenes. Lo otro, si es una anemia, yo tengo que ver, en primer lugar, ¿qué voy a pedir? Pues hemoglobina, constante populares, ferritina, porcentaje de saturación de transferrina, pues, ¿no? Es lo más importante acá, ¿no? Perfil de coagulación, si estás pensando en un COI, pues, lógico, tienes que pedirle pues su perfil de coagulación, perfil hepático, renal, tienes que pedirle también, pues, ¿cómo se llama? El INR,
¿no? Y todo lo que se ha mencionado, ¿no? Depende más específico, ¿no? Dosaje de factor de coagulación, ¿no? Von Willebrand, ¿no? Pero ese es más complejo, ¿no? Pero se puede hacer, esa es una interconsulta de hematología, pues. Yo sé que la anemia puede ser por varios mecanismos, ¿no? Generalmente es por pérdida, pero de repente es por falta de ingesta, por exceso de destrucción, ¿no? O por pérdida, ¿no? Entonces, o falta de producción, qué sé yo, ¿no? Lo otro ya el PCOS, ¿cómo se maneja el PCOS? Pues lógico, la ecografía que has pedido, tienes que pedir un perfil hormonal, pero tienes que saber pedir ese perfil hormonal, un perfil hormonal que se pide a partir del día 3 del ciclo menstrual. El del día 3 al 5, llamada también a fase proliferativa temprana, tú pides este perfil, y ahí va a ser dosaje de FSH, LH, relación la LH-FSH, estradiol. A partir del día 9 puedes usar dosaje de progesterona, ¿no? El perfil hormonal, ¿cómo se llama? Hormonal masculino, si lo puedes pedir en cualquier parte del ciclo, sobre todo acercándose al ciclo ovulatorio o preovulatorio. Puede ser ahí dosaje de DHA, que es la dihidroepiandrosteronidiona, dosaje de testosterona total, o también el dosaje de la SHGBC, que es la hormona transportadora de hormonas esteroides sexuales. Multiplicas por el factor 257 y te va a quedar la cantidad de andrógenos, ¿no? Entonces, eso es importante ver si no tienes clínica, pues tampoco, ¿no? Y lo otro que tú has puesto, hemorragia, anemia, 3, la obesidad, que tienes que pedirle, pues, y si es obesidad, bueno, pídele, pues, ¿no? Su perfil lipídico, pues, ¿no? Ahora, generalmente el ovario poliquístico va acompañado, hay pacientes que tienen PCOS con o sin síndrome metabólico. Si está sin síndrome metabólico, pues muy difícil que haya resistencia a la insulina y por lo tanto, no, nada te va a dar la glucosa, ¿no? Si es una paciente con sobrepeso, sobre todo obesidad, ahí sí es importante, pues, hacer una dosaje de insulina y si posible pues glicemia, hemoglobina glicosilada y sobre todo también probablemente un TTGO, aún más si ya tiene antecedentes familiares de diabetes, ¿no? Tanto por línea materna o paterna. El dosaje decía que el diagnóstico es probable embarazo, luego es factible si esta chica tiene relación sexual, entonces pide su beta-HCG para descarte embarazo, ¿no? Es así, doctor, porque la anamnesis, examen físico, diagnóstico y el plan y luego el tratamiento. Sigamos, a ver. Digamos. Y esto va para toda historia clínica, no es porque esta salió así, pero para toda clínica tiene que ser así, si no, estamos mal. Tratamiento no farmacológico, medidas higiene dietética, dieta calórica, ejercicio, bueno, ustedes están yendo por el otro lado. O sea, este es el tratamiento para los diagnósticos menos importantes. El diagnóstico más importante, ¿cuál es? Hemorragia uterina no. Y por lo tanto, si me lo tiene normal, yo tengo que manejar la hemorragia. ¿Y cómo manejo la hemorragia? En primer lugar, 2 patrones. Uno, de tratamiento hormonal, farmacológico, puede ser hormonal o no hormonal, pero en este caso en fase aguda con las características que tiene hemoglobina 5, tendría que ir con tratamiento hormonal, ¿no? Y lo otro, y reposición de volumen. ¿Cuál es reposición de volumen? Transfusión sanguínea, pues paquetes globulares, de repente por cada paquete globular 2, 3, de repente necesita plasma, de repente crioprecipitado, qué sé yo, o tengo que pedir dosaje de plaquetas, fibrinógeno, isómero de INR, tiempo de protomina, plastina, todo, ¿no? Ese es un esquema, ¿no? Entonces, de repente, transfusión de 3 paquetes globulares, ¿no? Y por el lado de parar el sangrado, pues voy a usar la piedra angular de este cuadro, es el anticonceptivo orales combinado. Los orales combinados, pero en dosis de ataque y luego se mantiene dosis de ataque, tú puedes, lo que está acostumbrado a tomar una pastilla ya, ¿no? Acá tienes que tomar una tableta, tienes que darle cada 2 horas, cada 4 horas, cada 6 horas, viendo cómo hasta que pare el sangrado. Eso lo mantienes, pues, solo por 1 o 2 semanas, o 3 semanas, luego pasas 2, o esquema 1, 3, ¿no? Dependiendo cómo vaya la evolución de la hemorragia, ¿no? O el segundo tratamiento son los progestágenos, la provera. Los progestágenos de primera, segunda y tercera generación van bien, ¿no? También igual, también dosis de ataque cada 4, cada 6, ¿no? Cada 8, luego lo mantienes cada 12, o luego lo mantienes con dosis de mantenimiento, que es una diaria cada 24 horas. O el pseudolevonorgestrel, si una paciente que tiene recibido, pues en el adolescente también ya está recomendado el pseudolevonorgestrel y el uso del ácido tranexámico, ¿no? El transamin, 1 gramo endovenoso cada 6, cada 8 horas por 3 días, o lo que luego puedes pasar a bioral, transamin de 850 miligramos, una tableta bioral por 3 a 4 días, ¿no? Esa es la dosis de manejo, ¿no? Leo, ya estás tranquilo, pide ecografía, vino el resultado de la ecografía, el laboratorio, ¿es un PCOS? O así es PCOS, bueno, pues, ¿no? Manejo transdisciplinario, nutricionista, para que le dé una dieta hipocalórica, todo lo que debe, ejercicio, pues. Endocrinólogo depende de que se le insulina, TTGO, hemoglobina glicosilada. Ginecología, depende si el tratamiento, pues, si es con metabólico, en lo que dice el endocrinólogo, depende de algún tratamiento, acá sí puede ser, o continúa con tratamiento farmacológico de ataque, ¿no? Específico para ovario poliquístico, que son a base de ciprotenona, acetato de clomadinona o disprinona, que son anticonceptivos específicos para el manejo de PCOS,
O el tratamiento no farmacológico, en este caso, pues como es adolescente, podemos usar inositol o mioinositol, ¿no? Entonces, para que vean ustedes el tratamiento que se puede dar, ¿no? Acá dice doble vía, pero bueno, pues ya es el manejo de un shock, ¿no? Transfusión de paquete, bueno, eso así se maneja el esquema. Sigamos. Y se acabó la cosa, creo. Entonces, para que vean ustedes, solamente es a manera secuencial, doctores, ¿no? Y cómo se debe hacer tiene que ser fino uno. ¿Y cómo se hace fino? Tienes que saber preguntar. Tú puedes tener un día un paciente con PCOS, de aquí a otra semana otro PCOS, y cada PCOS tiene una característica distinta. Entonces, cuanto más casos de una enfermedad veas, te haces, bueno, pues, si vas a ver un PCOS y nunca más ves, no, pues se te olvida, o sea, por la teoría, se aplica en la práctica. Entonces, cuanto más casos veas de una misma enfermedad, más vas a dominar el tema y más va a ser más difícil que se te olvide. Pero hay que ser muy fino en la anamnesis, en el examen físico, hacer un buen diagnóstico y eso te va a ayudar a hacer un buen plan, manejo y tratamiento de la paciente. Pero, porque están viendo ustedes, se han enfocado más al PCOS, pero ese PCOS no te va a matar, pero, ¿no? Pero el que te va a matar si la hemorragia, estás con hemorragia 5, necesita primero estabilizarla, ¿no? Pero el caso clínico de día no ha sido para el día, sino para ver de lo que han explicado los alumnos, ya, ¿qué tema tiene? Hemorragia, listo, dolor. Entonces, lo que se ha explicado en su parte de teoría, se ha aplicado todo lo que se tiene en hemorragia acá a la parte del examen físico, entonces ahí está el quid del asunto, ¿no? Están rotando por diferentes hospitales, yo solamente puedo dar fe de los internos que están en el hospital, no sé cómo estará el caso de los otros internos en distintos hospitales, o si esto es masivo, pero estamos viendo muchas deficiencias en los internos, que un día fueron alumnos y también así exponían bonito, igual que debe explicarse así en la historia, y al momento de la acción a la práctica, ahí está el asunto. Entonces, desear lo mejor excepto a ustedes, traten de practicar, aprovechen sus prácticas, doctores, vean casos, cuanto más casos vean, bastante muy fructífero y muy importante para su formación como futuros médicos. Muy bien, en realidad la parte teórica, sinceramente, mi respeto, ha estado muy buena la exposición, alumnos, los felicito al grupo que ha expuesto, entonces espero que lo que está ahí, pues, lo apliquen en sus respectivas horas de práctica. Muchas gracias, pues, doctores, no más preguntas, nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Gracias, Dios mediante. Al grupo que ha expuesto lo manda a mi WhatsApp, pues, la posición para clasificarlo en el porte de la parte conceptual. Gracias, doctores, muchas gracias, nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Gracias.